Bienvenidos a la parte 2 de la restauración de la primera moto de mi padre, la Gilera KZ125. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona su motor 2 tiempos, qué diferencias tiene el de 4 tiempos y vamos a ver cómo se hace un mantenimiento adecuado a este motor. Antes de nada necesitamos saber cómo funciona un motor 2 tiempos. Un motor 2 tiempos, como su nombre indica, solo necesita 2 movimientos del pistón para completar su ciclo: compresión más combustión, escape y admisión. Ahora vamos a compararlo con un motor 4 tiempos. Un motor 4 tiempos, entonces, como su nombre indica, necesita 4 movimientos del pistón y 2 de la biela para completar su ciclo. Su ciclo consta de 4 partes: admisión, compresión, explosión y escape. Entendiendo eso, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, el 2 tiempos es más rápido, sube más de vueltas y con la misma cilindrada que un 4 tiempos tiene más potencia. Entonces, ¿por qué no le ponemos un motor 2 tiempos a todos los coches y todas las motos? Pues la solución es porque un 4 tiempos es más eficiente, quema mejor el combustible, contamina menos y el mantenimiento y desgaste es mucho menor que un 2 tiempos. Por eso cada motor tiene su lugar. Sabiendo esto, vamos a ver cómo hace la mezcla esta Gilera KZ125. En el vídeo anterior dije que la mezcla era automática, pero voy a hacer un breve inciso para explicar a quien no entienda el cómo lo hace. Sabemos que esta moto tiene el tanque de gasolina y el tanque de aceite para la mezcla, y vimos que el mezclador subía el aceite al carburador, pero ¿realmente cómo lo hace? Pues es muy sencillo. El carburador tiene esta entrada para el aceite y luego sale por ese agujerito pequeño que veis en la pantalla. ¿Y cómo sube hasta allí? El mezclador, que tiene el tubo directo del tanque de aceite, lo ingresa en una válvula y la fuerza del giro del motor gira una pletina del propio mezclador. Pero como podéis ver, tiene un cable. ¿De dónde sale ese cable? Pues muy sencillo, del acelerador, que se divide en dos, uno para el carburador y otro para el aceite. Así la mezcla se hace a partes iguales y cuanto más aceleras, más aceite mete. No me refiero a partes iguales de misma cantidad de aceite con misma gasolina, siempre va a estar al 2%. Lo que quiere decir que por cada litro de gasolina tiene que haber 20 mililitros de aceite. Teniendo eso resuelto, volvamos a donde lo dejamos en el anterior vídeo. Si os acordáis, el motor ya no arrancaba. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Había gripado? Pues no, simplemente lo que le pasó fue que se evaporó la gasolina de los tubos del carburador. Y cuando hice el vídeo se me olvidó abrir el paso de la gasolina. Un fallo tonto, pero muy común. Una vez que le eché gasolina y abrí el paso, arrancaba la primera. Os dejo con el último arranque del motor, que la verdad que es espectacular, al primer toque. Impresionante sabiendo que el motor tenía muy poca compresión. Pero eso no quita que le faltaba mantenimiento. Las motos 2 tiempos se supone que tienen que hacer un cambio de pistón cada 8.000-10.000 kilómetros. Esta superaba los 20.000. Y para que funcionara bien el motor, tenía que ir con el aire tirado. La función del tirador de aire es quitar aire, para que la mezcla sea más rica en gasolina, lo que facilita la explosión. Pero está hecho solo para cuando hace frío, no para ir tirado de él siempre. Eso es un indicio de que tengo poca compresión en el motor, y la única solución para arreglarlo era cambiar el pistón. Llevé la moto a donde iba a trabajar con ella, cerca del taller, y empecé a desmontarla sin saber si iba a encontrar repuestos. Empecé quitándole todo el carenado, que consiste de 4 tornillos en la parte trasera y uno en la parte delantera al lado del tanque de gasolina. Una vez quité el carenado, me puse a limpiarlo, porque por dentro estaba súper sucio. Ahí podéis ver la diferencia entre la tapa y el lateral. Una vez limpié el carenado, lo puse a un lado y me puse a desmontar lo que viene a ser el cilindro. Empecé quitando la tapa del APTS. El APTS es un sistema de válvula de escape controlado mecánicamente. Como hemos hablado antes, los motores 2 tiempos en bajas revoluciones tienen muy poca potencia, y esta válvula lo que hace es compensar. Cierra la salida del escape para que dentro del pistón se genere mucha más compresión. Pero a medida que van subiendo las vueltas del motor, esta válvula se va abriendo en compensación de la aceleración. Luego muestro un vídeo de cómo está el cilindro desmontado y se ve perfectamente. En resumen, la válvula APTS mejora el torque en bajas vueltas en los motores 2 tiempos, más potencia útil en todo el rango de revoluciones y hace una conducción más suave y muy controlada. Lo siguiente que hice fue quitar el tanque de gasolina y el filtro de aire. Con ello el carburador, que me di cuenta que perdía gasolina, y le hice una nueva junta, y el tanque de gasolina tenía el tubo resecado por el tiempo de la gasolina. Aquí vino mi primer fallo en la restauración. Le quité la culata al cilindro pensando que podía sacar por ahí el pistón. Simplemente me equivoqué de altura de tornillos porque estaba distraído. Entonces, según los desmonté, los volví a apretar. Una vez los volví a apretar, me puse a desmontar el muffler del escape, que es la última parte. Eran solo 2 tornillos. Y a continuación me puse a desmontar el colector de escape, que aunque suene fácil quitar 2 muelles, la verdad que estos estaban bastante duros. Primero probé con bridas. En el vídeo se escucha hasta que me caigo, cuando las bridas se partieron.
Luego probé con 2, pero no había manera. Y como último recurso cogí un trozo de alambre y salió a la primera, pero hacía tanta fuerza que se movía la moto para adelante, pensaba que se me iba a caer de la pata. Y ya por fin la tenía en la mano, el colector que tanto me había costado. Nada más terminar con él me puse a quitar las láminas. La caja de láminas, su funcionamiento es mezclar el aire con el combustible. Es la que se encarga de que la mezcla llegue hasta dentro del cilindro y en el pistón se quemen. Una vez terminé con la caja de láminas, me puse a desmontar todos los conductos que llevaban al cilindro. Desde el cable de la temperatura hasta los conductos de refrigeración y pipeta de la bujía. Y cuando creía que ya tenía el cilindro fuera, me di cuenta que había una pieza que chocaba contra el chasis. Esa pieza es la que se encarga de recibir parte de los gases cuando el APTS se abre para no perder toda la presión. Por eso está tan manchada de aceite. Pero una vez la desmonté, ya podía sacar el cilindro entero. Y ahí lo tenía, el pistón. Un pistón que ya estaba quemada hasta la falda. La falda es el lateral del pistón. Se supone que esa parte no se tiene que quemar debido a que los segmentos separen la combustión del resto del motor, que solo ocurre ahí, para que haya la mayor compresión posible. Esto era una buena noticia, quería decir que había encontrado el fallo. El pistón estaba quemado, y la biela no tenía juego. Pero no es bueno que el pistón estuviera quemado, y que el cilindro estuviera amarillo, eso quiere decir que ha llegado a temperaturas muy altas. Sabiendo eso, me puse manos a la obra de desmontar el pistón. Puse papel en la biela para que no se me metiera polvo, pero sobre todo para que el circlip no se me metiera ahí. El circlip es el clip, como su nombre indica, que sujeta el bulón para que no se salga el pistón. Y es un clip que entra muy a presión, así que cuando lo saques ten cuidado de los ojos y que no se te meta dentro del motor, que ahí ya te toca desmontarlo todo. Cogí el rodamiento de agujas, que este es muy importante, si no puede gripar el motor, que ya veremos qué pasa luego. Y ya tenía todo el motor desmontado, por lo menos todo lo que quería. Me fui al taller a pedir las piezas y me tocaba esperar a ver si había recambios o no. Al ser una moto clásica con una marca descatalogada, pues nunca sabes si vas a encontrar recambios o no. Por eso la siguiente pieza que desmonté fue el amortiguador trasero. No sabía si podía mejorarlo o no. Llevé también al taller después de darle una limpieza, ya que tenía toda la grasa de todo el tiempo acumulado. Pero no hubo suerte, no se le pudo rellenar el gas ni se encontró un recambio. Entonces, una vez limpio, lo volví a montar, que es un poco más complicado de lo que parece, porque Gilera sacó en esta moto el Concept Shaft, que es toda esta pieza que sale en el vídeo. Y una vez montado, por fin llegó el momento. Llegó el día en que llegaron las piezas. Un mes después, el pistón vino de un almacén de Italia. Y estaba que no me lo creía. Por fin ya podía montar la moto otra vez. Una vez abrí la caja, podía ver que tenía el pistón, el bulón y los circlips nuevos. Y me puse a montarlo. En la parte donde sucede la explosión en el pistón, tiene una flechita. Esa flechita indica dónde va a ir el escape. Si por cualquier razón no la encontraseis, esos dos orificios van en la parte trasera. Ahora sí, vamos a montarlo. El cilindro no lo cambié. Este cilindro es algo especial. Es de níquel. Níquel, lo único que se le puede hacer es bruñirlo. El bruñido es una técnica que lo que hace es lijar y limar toda la superficie del cilindro para que esté sin imperfecciones. Y todo lo amarillo que tenía en las paredes de que estaba quemado se solucionó. Estaba impecable. Los segmentos, que son los anillos del pistón, tienen su posición. Necesitas poder ver ese puntito para que se pueda cerrar el segmento, y así luego se puede deslizar dentro del cilindro. Y este era el vídeo que os decía de la APTS. Podéis ver dentro del orificio del escape del cilindro hay una parte que se mueve. Eso es que lo estoy moviendo yo con la mano, con la válvula. Esto es un vídeo de la moto funcionando con el APTS, para que veáis cómo funciona según sube de revoluciones. En este próximo vídeo se puede observar la organización que tuve. Una organización que, para no perder ninguna pieza, volví a montar todo como lo quité. Entre poner todos los tornillos donde estaban y las piezas en bolsas de zip con las piezas que había quitado, fue lo mejor para volver a montarlo. Con eso y las fotos no hubo problema. Lo único que al meter el cilindro no me di cuenta de que no había quitado esa pieza. Pero una vez la quité, entró el cilindro súper suave, como si fuera mantequilla. Una vez metí el cilindro, le puse todo otra vez como estaba. Todos los conductos de refrigeración, los tornillos evidentemente, y empecé por la caja de láminas. Una vez terminé con la caja de láminas, le puse el colector de escape, y con el colector de escape, la cola de escape. Y lo siguiente que hice fue, como llevaba tanto tiempo desmontado todo, quería ver si todo entraba bien o había alguna zona en la que se había metido polvo y se me iba a atascar algo. Empecé probando todo el carburador antes de montarlo. Es algo que recomiendo para, si no os acordáis, es mejor hacerlo con luz
y en un sitio abierto que dentro del chasis, que ya es muy complicado manejarlo. Vi que todo entraba perfectamente y que me acordaba dónde iba cada cosa, entonces metí el carburador en su sitio. Pues sí, cometí un gran error. Llegados a este punto tuve que desmontar todo lo que había montado porque se me olvidó meter el rodamiento de agujas. Si hubiese arrancado la moto se habría gripado en el instante. Un fallo muy grande, pero menos mal que me di cuenta una vez la estaba montando y no al arrancarlo. Pero en vez de volverlo a poner otra vez, seguimos. Apreté la brida metálica que se conecta con la caja de láminas, coloqué de nuevo el cilindro del acelerador que solo tiene una posición debido a que entra solo por esa rebaba, y también conecté el tirador del aire, que hablando de aire me puse manos a la obra a montar el codo del filtro del aire con el carburador. Y la verdad que no es tarea fácil porque es muy difícil de moldear ese tipo de tubo, sobre todo si tiene tiempo y está un poco duro y además no lo quieres rajar. Entonces con un poquito de aceite y paciencia entra todo. Volví a conectar el APTS, solo una tuerca pequeña. Comprobé que funcionaba y volvía con soltura, y una vez terminé le puse la tapa otra vez, con sus dos respectivos tornillos. Conecté el sensor de temperatura que va directamente en la cabeza del cilindro y de ahí pasé al tanque de gasolina, que va sujeto con la cuerda que conecta el filtro del aire con el tanque y va directo al chasis. Los tubos de gasolina los puse nuevos, ya los conecté directamente al carburador y con él también conecté el tubo del aceite, el de la mezcla. Puse la bujía y conecté los bornes de la batería y ya estaba listo para el primer arranque. Y sí, una faena, no arrancó. Pensábamos que era la batería, que al llevar un mes sin funcionar se había desgastado. La solución fue sacarla por primera vez en el día que llevábamos ya 12 horas trabajando en ella y empujarla y a ver si arrancaba. Conseguido. Un campeón. Y como habéis escuchado decir a mi padre, conseguido. Después de 12 horas trabajando en la moto, el trabajo había sido compensado. En ese momento no sabéis la alegría que se siente el saber que todo puede funcionar otra vez. Después de sobre todo estar un mes desmontada la moto entera por piezas y no saber si vas a acordarte de dónde va cada pieza. Yo creo que hubo mucha gente dudando si lo iba a conseguir o no, pero el que no dudaba era yo, y mi padre me acompañó en todo el camino. Eran como las 10:30 de la noche y ya podía usar la moto por fin. Claro que estaba en rodaje, pero aún así la seguí disfrutando. Y como veis en el vídeo, nunca llegué a pasar de 7000 vueltas. Y eso es porque en el cuentarevoluciones ponía que para hacer el rodaje no podías pasar de 7000 durante 1000 kilómetros. Y yo voy a seguir ese rodaje para estos 1000 kilómetros. La temperatura ya aguantaba. Y al día siguiente con luz ya pude conectar el cable de reserva de combustible y me puse a desmontar el motor de arranque, ya que debido a que no había funcionado el día anterior y ese día tampoco, empecé a sospechar de que podía haber algún problema con él. No me equivocaba, había un montón de corrosión. Lo primero que hice fue meterlo en arroz a ver si había un poco de humedad y se absorbía. Luego le di con WD-40 de limpiacontactos y la mayoría del óxido se quitó, pero es un problema que a día de hoy aún no he solucionado. En próximos vídeos veremos cómo lo soluciono. Y os preguntaréis que por qué no he puesto el carenado todavía, si ya la moto funcionaba y arrancaba la primera. Mojándola, claro, porque el motor de arranque no funcionaba. Pues no la montamos aún porque faltaba el asiento. Es de las cosas que me enamoré de la moto. Desde la primera vez que lo vi de pequeño, ese asiento rojo me encantó. Pero cuando me llegó a mí, la moto ya tenía 35 años y el asiento ya estaba rajado. Aparte de que estaba descolorido, entonces lo mandé a una tapicería y lo volví a tapizar del mismo color. Un rojo vivo que vuelve a transportarme a ese momento en el que la vi por primera vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la segunda parte de arreglando la moto de mi padre. En próximos vídeos veremos cómo arreglo el motor de arranque, cómo la llevo a pasar la ITV y un POV de cómo me doy una vuelta por la carretera. ¿Ha gustado el vídeo? Por favor darle like y compartirlo con quienes queráis. Con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.